Buenas tardes, chiquillos. Hoy día a mí me tocó hacer el link y apoyar al profesor Estefano. Así que en la medida Estudiantes, que se buenas va... tardes, estimados estudiantes, ¿cómo están? Qué gusto de verlos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesora Carolina, ¿cómo está? Qué placer poder tenerla acá junto a usted, con nosotros. Así es, cualquier cosita voy a estar aquí detrás, ¿ya, profe? Muchas gracias. Damos la bienvenida a las personas que se están integrando para poder comenzar de inmediato, ¿cierto?, en este día tan hermoso, ¿cierto?, con una victoria de Chile, por sobre todo, que obviamente nos anima a todos. Bien, así que felicidades ahí para todos los chilenos. Buenas tardes, Gloria. Veo a Vilmi, veo a Francisca, Abigail, Pía, muy bien, Sebastián, Ángelo. Recuerden colocar siempre su nombre y también el curso al cual pertenecen, queridos estudiantes y queridas estudiantes, ya que evidentemente, ¿cierto?, compartimos la sala con distintos cursos. ¿Bien? La profesora Carolina en este momento nos va a ayudar a poder pasar la asistencia de esa manera que nadie se pierda. ¿Bien? Vamos a esperar solamente un minuto más y comenzamos de inmediato, queridos y queridas estudiantes, en esta tarde noche. Profesora Carolina, ¿le puedo pedir que me pueda habilitar la posibilidad de compartir pantalla? Sí, profesor, deme un minutito que está revisando No hay problema. el PPT, pero ya que usted lo va a compartir, deme un segundo. Pero si No, gusta no, lo no, 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 puede... no, Ya, usted, por favor. Pero está viendo en caso de que me lo pidiera, entonces está no hay descargando. problema. Profe, verifique usted si ya está habilitada la... Ahora sí, muchas ¿Sí? gracias. ¿Se Ahí está puede? habilitado. Ya. Sí, sí se puede. Muchas gracias. Buenas tardes, ahí veo a Franz también. Excelente. Marcena. Bien. Vamos viendo, ya se están conectando más personas. Carolina, Constanza, Damián, Ulises. Perfecto. Dentro de sus posibilidades sería bueno que pudieran activar sus cámaras, más que, por supuesto, los, el audio, ¿cierto? Para poder saber quiénes son, ya que muchas personas que lamentablemente, producto de esta situación, no conozco. Sería bueno, ¿ya? Lo doy como recomendación ahí, si usted quiere activar su pantalla, su cámara, ¿cierto? Para que todo el mundo lo conozca a nivel internacional, no hay ningún problema. ¿Bien? Buenas noches, Fran Marcena. Excelente. Muy bien. Bien, queridos estudiantes, ya habiendo pasado un par de minutos, vamos a comenzar, ya que el tiempo es oro y efectivamente, ¿cierto? Nos vemos muy poco. Bien, vamos a comenzar. Profesora Carolina, ¿ya está grabando la clase o no todavía? Profesora Carolina, Sí, estoy acá, es ya, que se me olvida activar el audio. no hay Hace un problema. ratito ya comencé a grabar para dejar toda Perfecto, evidencia y dejar todo registrado, y así después los chiquillos excelente. de soporte verificarán qué extracto de la clase sacarán. Así que, Muchas gracias, profesora. Muchas gracias. Bien, queridos estudiantes y queridas estudiantes, nuevamente, ¿cierto? Muy buenas tardes a todos, a todas. Les agradezco por sobre todo el estar conectados un día viernes, tal vez a esta hora, en donde uno quisiera, ¿cierto?, descansar o estar con sus familias, pero evidentemente hay una responsabilidad, un sueño, ¿cierto?, y una dotación mayor que evidentemente nos ayuda y nos motiva a poder estar acá. Bien, por eso también les agradezco y hay un valor agregado, por supuesto, a lo que usted realiza, ¿cierto?, en este día. Para quienes no me conocen, mi nombre es Stefano Cristofori, bien. Dentro del colegio soy profesor de historia, profesor de inserción laboral, ¿cierto? Que es el subsector al cual responde esta clase, y también encargado de convivencia escolar. ¿Bien? Así que es para mí un verdadero placer el poder ser parte de su continuidad de estudio. Espero, por supuesto, que puedan disfrutar también de esta clase y puedan ser, por sobre todo, útil. ¿Ya? Las personas que previamente estuvieron conmigo en la primera clase que se hizo de inserción laboral, pudieron entender, y yo se los comentaba, inserción laboral tiene la capacidad de ser un subsector bastante práctico, ¿bien? No necesariamente dentro de las clases, pero sí en el contenido mismo, ¿bien? Porque es muy fácil de poder llevar también a la realidad, sobre todo si usted ya está, ¿cierto?, dentro de un contexto laboral, ejercicio, ¿cierto?, pleno de trabajo, ¿bien? Porque a través, ¿cierto?, de la continuidad del año escolar, vamos a estar viendo diferentes aspectos que son muy necesarios, que son base y que son bastante beneficiosos para ustedes mismos para poder desarrollarse de buena manera, ¿cierto?, en el campo laboral, que por, entre otras cosas, ¿cierto?, bastante también competitivo, ¿bien? La clase, ¿cierto?, anterior estuvo destinada a poder desarrollar los aspectos básicos y también las habilidades asociadas a
las entrevistas de trabajo, ¿cierto? La selección de personal. Hicimos, ¿cierto? Hay un par de trabajos asociados que estuvo dispuesto por un video, entre otras cosas. Y el día de hoy, queridos y queridas estudiantes, les pongo a ustedes el siguiente objetivo de clase, ¿bien? Que tiene, ¿cierto? Por característica principal, tal como lo mencioné ahí, el poder caracterizar los tipos, ¿no?, de contratos existentes, ¿bien? Bajo, por supuesto, la legislación laboral chilena. Recuerde que el contexto que a nosotros nos apremia hoy día es ese, ¿bien? Para, ¿cierto? O valorando su aporte para el desarrollo efectivo de una buena contratación. O sea, hoy día, ¿cierto? El contrato, ¿bien? Es lo que otorga validez dentro de una relación específicamente, ¿cierto? Laboral, y por supuesto es lo que a usted, y también al empleador por otra parte, le da tranquilidad en torno a la legalidad de la misma situación, ¿bien? El contrato es lo que permite, ¿cierto?, entender cuál es la relación que usted va a tener, ¿bien?, en términos generales, entre empleador y empleado, entre, ¿cierto?, su jefe o la empresa y usted como persona natural o como trabajador, ¿bien? Ese es el objetivo que persigue la clase de hoy, entonces, el poder caracterizar los tipos de contrato, porque vamos a ver, ¿cierto?, que no existe solamente uno, en el marco, perdón, de la legislación laboral chilena, ¿bien? Y por supuesto, ¿cierto?, para poder generar un desarrollo efectivo de una buena contratación. Bien, antes de comenzar, sí, queridos y queridas estudiantes, me gustaría preguntarles a ustedes, que podamos reflexionar. Bien, muchos de ustedes yo sé que ya se enmarcan, ¿cierto?, dentro del desarrollo laboral, profesional, ¿cierto?, por qué no decirlo también, pero sería bueno poder escucharlos a ustedes respecto a estas dos preguntas iniciales, ¿cierto?, de apertura. ¿Qué entienden por un contrato de trabajo? Según lo que ustedes, ¿cierto?, la experiencia les ha dotado. ¿Bien? Y como segunda pregunta, ¿has tenido experiencias de contratación? Por favor, me gustaría que activara ahí su micrófono, o si gusta, ¿cierto?, puede activar a través del chat, no hay ningún problema, y nos puede comentar. ¿Bien? ¿Qué entiendes, como primera pregunta, ¿cierto?, por contratos de trabajo? A ver, vamos escuchando. ¿Quién se anima? Profesor, Señorita Gloria, por favor, todo suyo. no sé si me escucha bien porque voy en el metro, ¿ya? Sí, la escucho. Pero, ¿qué entiendo por contrato de trabajo? Es como el documento que me da, que me hace el empleador con las consecuencias, con las cosas que yo debo hacer, con un orden y con anexos respectivos y cosas que yo debo cumplir según las leyes y el reglamento que tenga la instalación en sí. No sé si te la Perfecto. digo. Perfecto, Gloria, es una muy buena respuesta, muy bien, ¿ya? Es la normativa, ¿cierto?, legal, que establece cuáles son, ¿cierto?, las obligaciones en conjunto, tanto entre empleador y empleador, ¿cierto? Entre empleado, perdón, y empleador. Muy bien, Gloria, según lo que tú indicaste. Vamos viendo, ¿cierto?, también el chat. Bueno, dice, a ver, Andrea dice, y Gloria, te pido si puedes, por favor, silenciar de nuevo tu micrófono, te lo agradezco mucho. Se escucha ahí el ruido del metro. Muchas gracias, estimadísima. Andrea dice, bueno, yo no he trabajado, ¿cierto?, solo en casa, ya, perfecto. Eso puede ser, ¿cierto?, igual denotado como trabajo, pero evidentemente fuera de un marco regulatorio. Giselle, un poquito más abajo, dice seguridad laboral, entre comillas, porque nadie tiene, ¿cierto?, la pega segura, ya, perfecto. Giselle nos está diciendo que un contrato de trabajo, entre otras Profe, cosas, da, ¿cierto?, un segundo, que da, ¿cierto?, entre comillas, la seguridad laboral. Felicinda, dígame. yo entiendo por contrato de trabajo que se ve las horas que uno trabaja, el sueldo, lo que va al bolsillo, lo que va, que lleva las imposiciones. Esas cosas Perfecto, sí, yo entiendo. perfecto. Muy bien, buena respuesta también, Felicinda. Y de esto hablaste de muchos conceptos que durante, ¿cierto?, el año vamos a ir observando, ¿cierto?, trabajando, entendiendo. Excelente, Felicinda. Dice Abigail, ¿cierto?, normas que facilitan la relación entre empleador y empleado, adaptando reglas, normas y acreditación que tenemos para la seguridad de ambas partes. Fenomenal, muy bien, excelente respuesta, casi, casi sacada de internet. No lo sé, pero puede ser. Muy bien, Abigail, excelente. Carolina está levantando la mano. A ver, Carolina, por favor. Siempre. Es un acuerdo entre el empleador y el trabajador. ¿Es qué, perdón? Un acuerdo ¿Ya? entre un empleador y un trabajador Perfecto, con un excelente. pago de remuneración del ¿Ya? empleador. Una cosa. Muy bien.
Muy bien, muy bien. Hablaste de acuerdo y hablaste de dos, ¿cierto? Grandes actores fundamentales que lo vamos a ver enseguida, el empleador, ¿cierto? Y el trabajador. Pía, por otro lado, dice la Profe, formalización, excelente, entre el profe, trabajador y el empleado. Dígame, Solange, por favor. es un documento legal donde ambas partes fijan condiciones y reglas laborales, ¿puede ser? Excelente, muy bien. Miren, están apareciendo conceptos, ¿cierto?, que están siendo unificados por ustedes mismos. Legalidad, ambas partes, ¿cierto? Ya estamos construyendo más o menos hacia dónde va orientado. Perfecto. Sebastián dice, teniendo contratos, nos pagan las imposiciones. Perfecto. Solange, de documento legal donde ambas partes, ¿cierto?, fijan y establecen condiciones laborales. Wilmy, perdón, Petit Frere, es un pacto, ¿ya? Muy bien, entre el empleador y el empleado por las normas laborales. Ya, perfecto. Veo que están ahí, ¿cierto? Excelente participando, muy bien. Llevo 4 años trabajando y siempre me ha gustado leer los contratos, dice Abigail. Perfecto, muy bien. Vamos entonces, ¿cierto?, a lo nuestro para efectivamente poder bajar esto a la situación. Cuando nosotros hablamos, ¿cierto?, de una definición general de contrato, sería bueno que usted, ¿cierto?, vaya tomando apuntes de esto porque va a tener que hacer un trabajo que va a tener que entregar el próximo viernes. Podemos decir antes que todo que es un acuerdo, ¿bien? Es un acuerdo que se establece entre dos grandes partes, ¿cierto?, que van a desarrollar esta relación que ustedes habían mencionado, ¿bien? Y estas ambas partes, ¿cierto?, por un lado es el trabajador, que es quien ejerce la fuerza de trabajo, ¿cierto? Y el empleador, quien tiene, ¿ya?, los modos y los medios de producción, ¿bien? Por tanto, por un lado, tenemos al trabajador, que es el contratado, ¿cierto? Y el empleador, que es el contratante, ¿bien? Esos dos grandes, ¿cierto? Dos grandes actores, ¿cierto? Estos dos grandes intereses se van, ¿cierto?, a reunir para poder estipular un acuerdo, ¿ya?, formal, laboral, sobre todo, que entre otras cosas, ¿cierto?, va a ofrecer cierta seguridad, como mencionaban ustedes, remuneraciones a percibir, ¿cierto?, en torno a la información respecto a cuál va a ser tu trabajo, ¿cierto?, el trabajo que se va a realizar, y efectivamente esto queda firmado, ¿cierto?, por ambos, ¿cierto?, acordantes en este caso, ¿bien? Y que casi siempre, o debiese ser así, bajo la norma estipulada, ¿cierto?, por la legislación laboral chilena, ¿bien?, en tres partes, ¿ya?, o en tres copias, ¿bien? Una de la cual, ¿cierto?, es poseedor el trabajador, otra que es poseedor el empleador, ¿cierto? Y una tercera, ¿a alguien se le ocurre hacia dónde irá? ¿Alguien sabe por ahí? ¿A alguien se le ocurre? Inspección de trabajo, el Estado, no sé. Perfecto, Jessica Morales, excelente, muy bien. Ojo ahí sí con confundir Estado, ¿cierto? Y las organizaciones estatales. Pero no, muy bien, muy bien. Vamos a ser un poquito más precisos, pero excelente, Jessica, ¿cierto? La otra, ¿cierto?, puede ir directamente a la dirección del trabajo, ¿ya?, que es una, ¿cierto?, de las organizaciones, que lo vamos a ir viendo un poco más adelante, ¿cierto?, durante el año también. O si no, a la inspección del trabajo, ¿ya? ¿Para qué? Para poder validar, ¿cierto?, esta relación, este acuerdo, esta interacción entre dos personas, ¿bien? Grábense, por favor, esto en la cabeza, queridos estudiantes. Un contrato, entre otras cosas, lo que hace es garantizar, es un garante, ¿bien? Es un validador entre, ¿cierto?, la relación laboral, por supuesto, de ambas partes, ¿bien? Para así no generar desconocimiento el día de mañana tanto del empleado como el empleador, ¿bien? Diferente la situación. Y por supuesto, en la norma general se establece que el plazo para poder firmar un contrato, ¿cierto?, desde el primer momento, ¿cierto?, que se establece esta relación, no puede ser mayor a 15, ¿ya?, días corridos, ¿bien?, para la incorporación o dentro de la incorporación del trabajo. ¿Por qué? Porque si no, ¿cierto?, se inflige una norma establecida en el Código del Trabajo, ¿cierto?, que hoy día es una herramienta y es, por supuesto, ¿cierto?, un documento, por sobre todo, legal, ¿ya? Muchos me han preguntado, ¿cierto?, ¿qué pasaría si ustedes no o no los hacen firmar, ¿cierto?, este contrato? Porque antes que todo se reconoce ante la ley, querido estudiante, y querida estudiante, el acuerdo de palabra, ¿ya? Efectivamente, ¿cierto?, si usted el día de mañana tiene algún inconveniente, usted puede hacer uso de esto, ¿bien? Sin embargo, es bueno también que usted sepa, queridos y queridas estudiantes, que dentro de la legalidad y desde un trabajo formal, ¿cierto?, con el acuerdo de contrato, si usted no firma un contrato después de 15 días, la ley establece que automáticamente usted pasa Contratado. indefinido, ¿ya? Ojo con eso, ¿bien? Ojo con eso, ¿bien? Usted pasa indefinido, ¿ya? Por tanto, ¿cierto?, se establece que evidentemente, ¿cierto?, usted ya es parte indefinida de la contratación, ¿ya? De repente muchas veces esto no todas las personas la manejan,
parte, ¿cierto?, de la legislación, efectivamente, ¿cierto?, que si se incumple, usted pasa indefinido, y la persona, por supuesto, que quiera despedirla después de estos 15 días, aún, ¿cierto?, no teniendo contrato, tiene, ¿cierto?, que pagar, ¿cierto?, la indemnización por, obviamente, los días trabajados, ¿ya? Es como que trabajaras un mes en el caso que se dieran cuenta, Profesor, ¿ya? Dígame, señorita María Cristina. se supone que los contratos indefinidos vienen después de 2 anexos, ¿o no? Ya lo vamos a ver enseguida, ¿ya? Lo vamos a ver El enseguida, primero, ¿ya? el segundo. Ah, ok. Vamos a verlo, no se preocupe María, ¿ya? Pero muy bien, ¿ya? Estoy hablando, sí, de, no quiero llamarlo un vacío legal, pero sí hay una responsabilidad específicamente por parte del empleador de cumplir ciertos criterios temporales para poder generar la contratación, ¿ya? Y esto es uno, ¿cierto?, de los salvaguardos que tiene, ¿cierto?, la ley en torno a esta responsabilidad, ¿ya? No estoy diciendo que después de 15 días, si usted está contratado, va a pasar indefinido, no. Estoy diciendo que si su contrato no es firmado luego de 15 días al comenzar con las labores, automáticamente la ley la ampara para que usted pase indefinido, ¿ya? Pero vamos a ir viendo estas categorías efectivamente porque María Cristina tienes mucha razón también. El empleador va a ser entendido, ¿cierto?, como aquella persona o institución que entrega trabajo a otra. Por supuesto, puede ser una persona natural, puede ser una institución, ¿ya?, legal. Y por otro lado, el trabajador, ¿cierto?, la persona que realiza alguna actividad o algún trabajo a cambio de alguna remuneración, ¿ya? Hoy día, y para no entrar en más detalle, vamos a hablar de salario, ¿ya? Porque efectivamente el amparo de la ley lo establece como un espacio salarial, ¿ya? Hasta acá, ¿dudas, consultas, queridos estudiantes? ¿Algo que no quede claro? ¿Sí? ¿No? Ya, vamos viendo ahí. Depende La del verdad que contrato, yo depende del no empleador. escuché la Dígame, primera parte, profesora, así que no escuché la primera parte, porque yo entré estamos hace poco hablando al link. netamente, ¿cierto?, de la definición general, querida María Cristina, ¿ya? De qué se entiende, en términos generales, por un contrato, ¿cierto?, laboral, ¿ya? Y si usted lo ve, ¿cierto?, en la parte superior de la pantalla, va a establecer que es un acuerdo formal entre trabajador y empleado que establece, entre otras cosas, remuneraciones, el trabajo a realizar, ¿cierto?, las condiciones, los horarios, entre otras cosas, ¿ya? No hemos visto nada más que eso, ¿ya? Se Continuemos supone que eso entonces. lo indican cuando, se supone que eso lo indican cuando uno entra, cuando tiene una lista de trabajo o cuando queda trabajando, se supone que le indica todas esas partes de lo que después de cuando uno queda trabajando, o sea, los contratos, los eso, el tiempo, el salario, el horario, viene todo Exacto, ¿ya? incluido. Te escucho un poquito Sí. cortado, pero logro entender lo que estás preguntando. Legalmente, ¿cierto?, el contrato, entre otras cosas, tiene que tener esta información, ¿ya? El empleador no necesariamente está obligado, en este caso, a poder entregarte esta información, debería ser óptimo, ¿cierto?, en una entrevista de trabajo, pero no así, ¿cierto?, en el contrato. En el contrato laboral tiene que quedar estipulado, entre otras cosas, toda la información que tú has indicado, ¿ya? Si no, este contrato no queda válido, ¿ya? Efectivamente sería muy, muy, ¿cierto?, inmaduro en términos laborales el poder firmar algo que en realidad no está claro tampoco, ¿bien? Por tanto, esto es lo que se asegura, ¿cierto?, en torno a Ok. la relación, ¿ya? Pero muy, muy bien, María Cristina, excelente. Continuamos. Dame un segundo. Ahí sí. La importancia, ¿cierto?, de los contratos, ¿ya? Y también los tipos de contratos, va a ser, ¿cierto?, lo que hoy día vamos a trabajar, entre otras cosas, ¿bien? El Código del Trabajo, ¿ya?, que es, en definitiva, el documento legal que ampara, entre otras cosas, todo el contexto, ¿cierto?, laboral, cualquiera sea, ¿cierto?, la especificación, ¿bien? Establece, ¿bien?, que toda relación laboral, como lo menciona ahí en cierto PPT, debe estar mediada por un contrato. Si no hay un contrato de por medio, y ojo con esto porque después lo vamos a ir viendo, ¿cierto?, durante la clase, necesariamente, ¿cierto?, el Código del Trabajo no debería aprobar o no debería reconocer esta relación, ¿ya? El Código del Trabajo en ese sentido, sobre todo cuando hay inconvenientes, es muy, muy puntual en torno a poder establecer, ¿cierto?, que la relación laboral, cuidado con esto, laboral, se da desde un contrato o un acuerdo, ¿cierto?, que haya sido firmado o connotado entre ambas partes, ¿bien? ¿Y por qué se genera esto? Porque evidentemente este documento, entre otras cosas, ¿cierto?, lo valida usted respecto a la otra situación, a la otra parte, pero también genera, ¿cierto?, que la relación se va dictando, sea más armónica, equitativa, justa, tanto, ¿cierto?, para el empleador como perdón, el empleado, ¿ya? Es necesario el poder, ¿cierto?, reconocer al contrato laboral, como se lo estaba mencionando anteriormente, como un garante, ¿ya?, de seguridad, por sobre todo laboral, ¿bien? Porque esto nos va a permitir, ¿cierto?, reconocer o
protegernos como empleadores o como empleados respecto a alguna situación. Bien, ahora, en torno a los tipos de contrato, queridos estudiantes, nosotros podemos encontrar una variedad tremenda, y de hecho eso habla muy mal también del campo legislativo del Código del Trabajo y la inspección en sí misma, ¿ya? Porque evidentemente, ¿cierto? Y acá siempre nos vamos a ceñir, por eso se llama inspección laboral o legislación laboral, nos vamos a ceñir a lo que establece la ley, ¿ya? Yo sé que mientras vamos a ir avanzando, ¿cierto? Con las clases, a ustedes se les van a venir a la mente quizás otros contextos, otras relaciones o tal vez sus mismos contratos que no cumplen necesariamente con estos espacios específicos, ¿ya? Sin embargo, bien, efectivamente, eh, el artículo, ¿ya? 6, el Código del Trabajo, que lo pueden encontrar en internet, ¿cierto? Lo puede comprar, no hay ningún problema, o puede ir a una biblioteca pública y lo puede sacar, los días están cerradas, ¿cierto? Reconoce dos grandes categorías, ¿cierto?, de contratación. Primero, el contrato de trabajo individual, ¿ya? Que es el más común y simple, ¿ya? Y que se celebra únicamente entre dos partes, entre empleado y empleador. Ese se llama, cierto, contrato de trabajo individual, porque efectivamente solamente hay dos partes. Y por otro lado, está el contrato de trabajo colectivo, ¿ya? Que, tal como lo menciona, cierto, la palabra, la colectivización, no tiene que ver con los colectivos, cierto, que usted toma para poder llegar a su casa o irse al metro, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya? Estamos hablando, cierto, del carácter, cierto, sociabilizador, ¿ya? En donde se establece, cierto, que este contrato como tal es, entre otras cosas, celebrado entre uno o más empleadores, ¿ya? Y uno o más colectivos de trabajo, ¿ya? Y esto suele suceder sobre todo en contextos de subcontratación, ¿ya? Sobre todo hoy día en Chile, ¿cierto? En el área de la construcción, la minería, ¿cierto? Entre otras cosas. Bien, y su objetivo, entre otras cosas, ¿cierto? Es poder establecer condiciones comunes, ¿ya? Que casi siempre, ¿cierto?, son muy positivas al ser un colectivo, y de remuneraciones, ¿cierto?, por un tiempo determinado, ¿ya? Estos son los dos, ¿cierto?, las dos grandes categorías que establece el Código del Trabajo, y que dentro de estas dos categorías nosotros vamos a encontrar al menos 4, ¿ya?, tipos de contratos que van a ser validados, ojo, que van a ser validados por el espacio legislativo, ¿ya? Y evidentemente estos 4 tipos de contratos deberían existir, deberían ser los únicos, ¿ya? Pero evidentemente, ¿cierto?, vamos a tener también otras interacciones. A ver, vamos a ver qué es lo que dice Abigail. Dice, profesor, quisiera hacer una consulta. Si mi empleador me cambia de razón social cada cierto tiempo, sin yo haber firmado nada ni tampoco haberme finiquitado, ¿existe algún vacío legal ahí o está actuando de forma ilegal y debería ser sancionado por la Dirección del Trabajo? Eh, ya, yo les agradezco, ¿cierto?, que hagan estas preguntas, porque evidentemente, entre otras cosas, la clase es para que ustedes se puedan informar, ¿ya? Pero hay varias cosas, estimada Abigail, y yo, ¿cierto?, les recomiendo que vaya, ¿ya?, a la Dirección del Trabajo, porque entre lo que usted está escribiendo, ¿ya?, no debería ser así. Yo ahí noto ciertas irregularidades, pero no por el cambio de razón social, ¿ya? Porque esto efectivamente, ¿cierto?, se puede hacer sin ningún inconveniente. Y el cambio de razón social lo que hace, ¿cierto?, es generar una nueva personalidad jurídica o laboral, ¿ya?, que pueda o no reconocerte. Ojo con eso, ¿ya? Eso es súper importante, ¿bien? Pero sí me cabe la duda cuando tú dices no he firmado nada, tampoco me he finiquitado, ¿ya? Yo me daría una vuelta, ¿cierto?, ahí a José Miguel Carrera en Puente Alto, si usted es de Puente Alto, a la inspección del trabajo, ¿ya? Lleve, ¿cierto?, algún documento que acredite que usted es parte de esta empresa y pregúntele, ¿cierto?, directamente, ahí las personas son muy amables, para ver qué tan regular o irregular puede ser, ¿ya? Pero evidentemente si el empleador cambia de razón social y a ti te renuevan, ¿cierto?, esta relación de este contrato, lo pueden hacer, ¿cierto?, infinidad de veces sin ningún problema, ¿ya? Porque en definitiva, ¿cierto?, es una nueva personalidad la que te está contratando, ¿ya? Pero ojo con eso, con no firmar contratos, ojo con eso, ¿ya? Profe, una Dígame, Jessica, consulta. por favor. Usted dice ahí en los contratos de trabajos en las empresas que tienen razón social, que cabe ahí en el trabajo individual o contrato colectivo. Y las de dueñas de casa, esos contratos, Ahí cuando, usted tiene experiencia, ¿cierto?, como administradora del hogar, ¿me menciona usted? claro, ¿Y le han cuando firmado contrato? no, Nunca, ya, eso es un trato de palabra, ¿ya? O un trato a convenir. Pero efectivamente, entre otras cosas, usted, por ejemplo, no tiene derecho a previsión, ni tampoco pago, ¿cierto?, no, perdón, no de de pensión, de indemnizaciones, eso, gracias, muchas gracias, mucho y consejo, ¿cierto? vacaciones y eso. Efectivamente, ¿ya? Hay ciertas cosas que escapan, ¿cierto?, del marco legal, porque evidentemente si hubo un trato de palabra, nuevamente, esto no está reconocido, ¿cierto?, por el Código, ¿cierto?, del Trabajo, por tanto, hay ciertas cosas que usted no va a gozar, ¿ya?
Y efectivamente, entre otras cosas, usted el trato de palabra va a recibir la remuneración indicada, y esto se puede acabar en cualquier momento, ¿ya? Para que usted lo tenga presente. Vamos viendo, a ver, José Parra dice, perdón, dice, el contrato de trabajo es importante porque establece las reglas bajo las que una persona fue contratada. Ahí estará el sueldo, el horario, cualquier otro detalle, ¿cierto? Bajo el trabajador podrá defenderse. Por supuesto que sí, José, ¿ya? Muy, muy bien, ¿ya? Recuerden que un contrato, entre otras cosas, es beneficioso para uno mismo como trabajador, ¿ya? Porque esto respalda, ¿cierto?, su actuar, ¿ya? A eso apunto Jessica, ¿ya? Hoy día, ¿cierto?, frente a la institución, si usted tiene, Jessica Morales, si usted tiene alguna relación no laboral, ¿cierto?, o semilaboral, en definitiva no va a estar reconocida si es que no hay un documento de por medio, más allá de un trato, ¿cierto?, o acuerdo de ambas partes, ¿ya? No más que eso, ¿bien? Es donde no se paga, ¿cierto?, la indemnización, la seguridad, el goce, ¿cierto?, de vacaciones, entre otras cosas, ¿ya? Vamos viendo, continuamos. Hasta acá, dudas, consultas, queridos estudiantes, respecto al Código del Trabajo, ¿cierto?, el artículo 6, en torno a la contratación de trabajo. Yo quería ¿Algo? hacerle una consulta. Carolina, cuénteme. Es que yo trabajo de temporera ¿Ya? Ya. y la contratista lo hace contrato y lo paga las imposiciones. Sí, Pero cuando termina el trabajo no lo hace finiquito. ¿Eso es legal? es legal, ¿ya? Es legal. Ah, Y ya, vamos al final de la clase casi estimada, ¿ya? Porque siempre ya. eso se llaman contratos por vehiculización, ¿ya? Así se llaman, ¿ya? Pero lo vamos a ver enseguida. Continuamos entonces, ¿ya? Vamos. El primer gran contrato, y es al que todos nos gustaría, ¿cierto?, en algún momento acceder, ¿ya? Es el contrato que usted establece, o que todos establecemos como indefinido, ¿ya? Y que efectivamente, ¿cierto? Carolina tiene una pregunta. No, profe, Ah, ya, es que que tenía la apreté. manito levantada, Sí, perdón. Y que tal como lo establece, ¿cierto?, su nombre, es indefinido, o sea, no hay un límite, ¿cierto?, en torno a la contratación y al cese, ¿ya?, de esta relación laboral, ¿ya? Se caracteriza, como lo mencionan ahí, ¿cierto?, por la indeterminación del tiempo en la relación laboral, o sea, usted no tiene un límite de tiempo, ¿cierto?, en donde su contrato va a cesar, ¿bien? Y con él hablamos de un acuerdo sin fecha de caducidad, ¿ya? Recuerde, indefinido, en que, ¿cierto?, su fin solo se puede dar como consecuencia, y cuidado con esto, solo se puede dar como consecuencia de incumplimientos de cláusulas, ¿cierto? Primero, que estén dentro del contrato laboral, que son acuerdos personales. No sé, le pongo un ejemplo burdo. Por ejemplo, no lo sé, su empresa dice que usted tiene que ir con gorros mexicanos, ¿cierto?, todos los días a trabajar, ¿ya? No sé qué tipo de empresa será, pero imagínese, ¿ya? Y usted un día no va, ¿ya? Eso, ¿ya?, habla, ¿cierto?, sobre un incumplimiento sobre la cláusula dentro del contrato. Ojo con eso. Y que efectivamente, si es firmado por mutuo acuerdo, ambas partes también están de acuerdo respecto a esto. Bien. Pero también, ¿cierto?, dentro de los incumplimientos de las cláusulas establece el Código del Trabajo, ¿ya? Y entre ellas, que son las más importantes, ¿cierto?, está, primero, el cese del contrato por mutuo acuerdo de las partes, ¿ya? Y en donde existe por sobre todo una negociación, la indemnización, ¿cierto?, final, ¿ya?, que casi siempre tiende, ¿cierto?, a sobrepasar el 70% y no más allá, ¿cierto?, del 80% en estas negociaciones de ambas partes, ¿ya? Hay gente, ¿cierto?, que tiene la capacidad de poder negociar, o que efectivamente, ¿cierto?, el empleador le otorga el 100% de todos, ¿cierto?, los años trabajados. El límite son 11, usted sabe, si usted trabaja 40 años, solamente le van a pagar 11, más las vacaciones progresivas en el caso que exista en el área, ¿verdad? Pero efectivamente, dentro siempre del marco del mutuo acuerdo. Así puede terminar, por ejemplo, un contrato indefinido. Por otra parte, está también, ¿cierto?, el cese del contrato indefinido a razón de la renuncia del trabajador, dando un aviso a su empleador, ¿cierto?, con 30 días de anticipación, ¿bien?, a través, primero, de una carta certificada, a través, tal vez, ¿cierto?, porque también lo ampara la ley, de una acción directa, ¿ya?, o a través, entre otras cosas, ¿cierto?, de una licencia laboral progresiva, que es una Una actualización que la carta, vamos a ver en algún ¿cierto? momento, ¿ya? ¿Alguien tiene dudas? No, 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 ¿Escuché por era ahí? solamente lo que le decía que, por ejemplo, cuando dan aviso de un despido, siempre son una carta de aviso o personalmente, Hay pero por distintos. 30 días. Sí, es que, cuidado, que nosotros estamos hablando desde el trabajador hacia el empleador, ¿ya? Es el trabajador quien avisa con 30 días a través de estas situaciones que yo les he mencionado. La Pero más, cuando uno ¿cierto? renuncia, Claro, cuando uno renuncia tiene que hacerlo a través de este espacio, ¿ya? ok, Porque evidentemente, ¿cierto?, es lo que te exige la ley. Ahora,
chicos y chicas queridas, ustedes saben que vivimos en Chile, ¿ya? Todo es conversado, ¿bien? Y todo es negociable. De repente los trabajadores no presentan nada, el empleador en realidad tampoco no tiene problema, ¿cierto? Pero indudablemente es mejor hacerlo a través de estos espacios, ¿ya? Porque efectivamente, ¿cierto? Es parte del concreto, ¿bien? Y así, ¿cierto? Sucesivamente luego de 30 días, usted la cesa. Si usted no hace eso y no se presenta a su trabajo, después de 2 días, ¿cierto? El Código del Trabajo establece que es abandono de acciones laborales y por tanto usted puede ser despedido sin ninguna indemnización, ¿ya? Y sin ningún alegato. Por otro lado, por supuesto, y bueno, uno dice, ¿por qué se menciona esto? Pero efectivamente está la muerte del trabajador, ¿ya? Efectivamente el contrato cesa porque la persona se murió, ¿ya? Y por supuesto, ¿cierto? No hay mayores acciones. Conclusión del trabajo o servicio, ¿cierto? Que dio origen al trabajo, ¿ya? Por ejemplo, una campaña, una temporada, ahí viene el concepto de temporero, ¿ya? O un caso fortuito o fuerza mayor. Y ojo, para que un contrato indefinido sea indefinido como tal, puede haber una renovación hasta 2 veces, ¿ya? El primero, ¿cierto? Luego viene otra renovación, contrato de 3 meses a 6 meses, y el tercero, ¿ya? La tercera renovación debería ser indefinida total, ¿ya? Ojo con eso, que eso también es parte, ¿cierto?, del marco legal, ¿bien? Voy a avanzar, queridos estudiantes, porque nos está quedando poco tiempo, y yo sé que ustedes tienen muchas preguntas, pero después lo pueden hacer a través del WhatsApp interno sin ningún problema. Luego del contrato indefinido, queridos y queridas estudiantes, tenemos un contrato a plazo fijo, perdón, ¿ya? O contrato anual, ¿bien? Se caracteriza, ¿cierto?, por ser pactado en un plazo o tiempo, ¿cierto?, que finiquita la relación laboral en algún momento. Su duración mínima es de un día, usted no lo pueden contratar por una hora bajo este criterio, y la máxima es de un año, siendo renovado al menos una vez un año más, ¿ya? O sea, hasta 24 meses como límite. Tal como lo mencioné ahí, en el caso de personas con título profesional o técnico, en este caso, que de hecho en muchas áreas, por ejemplo en la pedagogía, se establece esto, los contratos a plazo fijo, que tienen 2 años, ¿cierto?, con contratos de una fecha hasta una fecha, y si hay una tercera renovación, esta pasa a ser indefinida totalmente. Si no, se cesa, ¿cierto?, la convivencia entre contratos sin ningún problema. ¿Bien? La Dirección de Trabajo prohíbe terminar de manera anticipada la relación laboral. Si esto llega a ocurrir, por supuesto, si usted tiene un contrato, por ejemplo, de marzo hasta marzo, ¿cierto? Por ejemplo, marzo de 2021, bueno, en este caso hasta febrero, ¿cierto?, del 2022, a usted lo despiden en abril, ¿ya? O cesan en abril, usted le tienen que pagar mayo, abril, perdón, en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, o sea, hasta el otro cierto periodo de cierre, ¿ya? No es que usted, bajo este contrato, a usted le van a cortar, ¿cierto?, y no le van a pagar nada. No, ojo, eso es ilegal, ¿ya? Por tanto, siempre también, bajo estos criterios, usted, la idea es que maneje la temporalidad, ¿ya? Si lo despiden antes, ¿cierto?, de lo acordado, usted sin ningún problema va a la inspección, a la dirección, ¿cierto?, del trabajo, y apela para la remuneración, ¿ya? Tiene la obligación, ¿cierto?, de indemnizar al trabajador que las remuneraciones que habría adquirido durante el tiempo que le falte para cumplir la fecha de vencimiento del contrato, ¿bien? Eso es contrato a plazo fijo o contrato, ¿cierto?, anual, el cual puede ser renovado hasta 2 veces, ¿cierto?, y la tercera ya pasa a ser directamente indefinido. Ahora, un contrato a plazo fijo o anual puede ser convertido en indefinido, por supuesto que sí, ¿ya? Y lo hemos conversado, ¿cierto?, ahora enseguida, ¿ya? Cuidado con esto, cuando un trabajador presenta su servicio de forma discontinua, en virtud, ¿cierto?, de más contrato, durante 12 meses o en un periodo de 15 meses, contados a partir de la primera contratación, se establece, ¿cierto?, esta idea, ¿cierto?, del indefinido, ¿ya? Por otro lado, si el trabajador presta su servicio luego que se ha vencido el contrato, con pleno conocimiento del empleador, o sea, terminó, ¿cierto?, el contrato laboral, pero yo sigo trabajando, el empleador sabe que yo estoy trabajando y acepta que estoy trabajando, se presume inmediatamente, ¿cierto?, que su contrato pasa a ser indefinido. Por eso muchas veces, queridos y queridas estudiantes, en estos contratos, ¿cierto?, a plazo fijo, no existe un tercer contrato, ¿ya? Sino que por el contrario, al menos que haya nuevas estipulaciones, ¿cierto?, entre otras cosas, casi siempre se anexa, ¿ya?, un apartado de contrato que firma, ¿cierto?, el espacio indefinido, ¿ya? Muchas veces no se firma nada, pero esto no quiere decir, ¿cierto?, que usted no sea parte de esta integración, ¿bien? Y también se presume que el trabajador queda contratado a término indefinido cuando se le renueva por segunda vez, ¿cierto?, lo que yo les estaba mencionando, y cuando se firma también un tercer documento. Profe, Dudas, consultas. consulta, lo último que está hablando. Se termina el contrato, como si el trabajador sigue. ¿Hay un plazo, por ejemplo, de un día, 2 días, o desde la fecha al día siguiente
se presume que sigue la empresa, por decirlo, porque a veces dicen, no, con 2 días, pero igual te pueden despedir, o sea, como... No, la pregunta. usted sí demuestra, algunas empresas tienen reloj control, firma, ¿cierto?, de libros, cámaras, usted se puede tomar de todas estas cosas, ¿cierto? O incluso... ¿Carabineros testimonios igual de sirve? personas. Yo nunca recomiendo que lleguen a Carabineros, pero efectivamente... No, también me lo refiero, hacen, ¿ya? disculpe, Pero porque... sí, disculpe porque hago mención porque de repente a veces cuando, bueno, en algunos casos, años atrás, no sé, por el empleador X le dice, no sé, pues no te dejo, voy a hacer esto, no te dejo entrar porque llegaste 5 minutos, pero el trabajador sí llegó a su trabajo, puede ser una constancia carabinero. ¿Podría ser eso en el caso de que no se le, o sea, se le terminó, pero no fue avisado que ya no continúa, pero sigue trabajando? ¿Puede ser eso una de las opciones? sí, por supuesto. De hecho, muchas veces en estos tipos de contratos, el empleador, a diferencia del empleado, tiene, ¿cierto?, que avisar el cese de la contratación, ¿ya? Y esto también se hace a través de cartas certificadas. Si usted no recibe las cartas certificadas en un plazo determinado, que son 60 días previo al término, ojo con esto, previo al término de la fecha de contratación, y usted continúa trabajando y esta carta no llega o no se da ningún aviso, usted automáticamente, ¿cierto?, pretende o establece o se da por hecho usted pasa indefinido, ¿ya? Ahora, las constancias en torno a esto no necesariamente se ponen en Carabineros, se ponen en la Inspección del Trabajo, ¿ya? Siempre hay que ser muy particularizado, ¿ya? Cuidado con esto. Continuamos, queridos estudiantes, porque si no nos vamos a quedar sin tiempo. Yo sé que ustedes tienen muchas preguntas, pero necesito pasarles el contenido, lo lamento mucho, querido. Si estuviéramos en vivo ahí, podemos discutir sin ningún problema. Continuemos. ¿Dudas o consultas hasta acá respecto a esto? ¿Continuamos? Continuamos. Bien. Sí. Por otro lado, tenemos el contrato por faena, ya que esto se da necesariamente o casi siempre, ¿cierto?, en el área netamente industrial, ¿cierto?, en el área de la construcción, ¿cierto?, en el área de operaciones, entre otras cosas, y el concepto como tal hace una referencia a este contrato que finaliza la relación, perdón, que finaliza, ¿cierto?, la Profesor, relación, dígame. quedan 3 minutos de clase. Sí, Usted sí dice lo si sé. volvemos a ingresar o... ¿Podemos volver a ingresar? sí, pues, porque la otra clase es a las 9. Fenomenal. Te diga. Perfecto, por supuesto, profesora Con el Carolina, mismo se lo link. agradezco un montón. Ya, perfecto. Se vuelven a ingresar al mismo link. Gracias, querida profesora. Gracias, queridos estudiantes. ¿Ya? Volvemos enseguida. No se pierda. Nos vemos. Ya, retírense nomás, no hay problema. Retírenos nomás, profesora Carolina, se lo agradezco un montón.